Muy buenos días, que Dios los bendiga, Dios les guarde a todos ustedes. Un saludo cordial del pastor Percy J. Riley. Estamos transmitiendo en esta bella tarde, ya es aproximadamente la 1:10 de la tarde aquí en los Estados Unidos, más específicamente en el estado de California. Hoy, con la ayuda de Dios, estaremos comenzando una serie sobre los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? ¿Por qué es importante que un cristiano estudie sobre este movimiento de los judaizantes, o también llamado raíces hebreas? Tienen diferentes nombres y a través de las redes sociales podemos ver sus predicaciones, sus mensajes, sus videos, sus estudios, y cómo este grupo llamado los judaizantes, raíces hebreas, o cualquier otro nombre, pero que denote lo que ellos quieren y proclaman a los cuatro vientos, pero que denote lo que ellos quieren y proclaman a los cuatro vientos, que es que los cristianos regresemos a la ley de Moisés. Eso es lo curioso, que ellos quieren adoptemos una ley que no nos pertenece, que no entra dentro de nuestra cultura, pero ellos quieren que observemos 613 mandamientos que ni los verdaderos judíos, los judíos de verdad, pudieron observar o han podido observar. Es más, ellos quieren que nosotros vivamos una ley, una costumbre, una cultura que no es la nuestra. Nosotros no somos del Medio Oriente para adoptar una cultura que no es la de nuestro continente. Nosotros somos americanos. Ese es nuestro continente. Perdón. El continente americano. Nosotros somos americanos. Desde Argentina, subiendo por lo que es Brasil, Paraguay, Colombia, Panamá y todo lo que es Centroamérica, llegando a México, llegando a Estados Unidos, y después subiendo a Canadá y después a Alaska, hasta el mero estrecho de Bering, en la mera puntita de Alaska que hace frontera con Rusia, donde termina América. Somos americanos. Nuestra cultura es americana. Nuestra idiosincrasia es americana. Nuestras comidas son americanas. Y estas personas que también son latinoamericanos, porque no son judíos de verdad, son personas hispanoamericanas que hablan español, pero quieren adoptar una cultura que no les pertenece. Honestamente, analicemos quiénes son los judaizantes, de dónde salieron. Permítame un momento, quiero tomar agua. ¿Cuál es la diferencia? Empecemos mejor preguntando, ¿cuál es la diferencia entre los judaizantes del tiempo de Pablo a los judaizantes de nuestros tiempos? ¿Cuál es la diferencia entre esos judaizantes que le hicieron la vida de cuadritos al apóstol Pablo y a la iglesia primitiva y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre esos judaizantes y a estos que vemos en las redes sociales? Los vemos en TikTok, Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes sociales. ¿Quiénes son esos? ¿De dónde salieron? Bueno, ahorita se los digo. La diferencia entre los judaizantes de los tiempos de Pablo radica en esto: que los judaizantes del tiempo de Pablo eran judíos de verdad,
que los judaizantes del tiempo de Pablo eran judíos de verdad. Nacieron en Israel, crecieron en Israel, vivieron en los tiempos de Jesús, de Pablo, de los apóstoles, pero en Israel vivieron en los tiempos de Jesús, de Pablo, de los apóstoles, pero eran judíos 100%. Ahora, pentecostalismo. Exactamente. Esos judaizantes que usted ve con nombres en hebreos, con la kipá. Es más, en TikTok yo hice una publicación donde yo me he visto como judío, con la kipá, el mantito que usan ellos, el talit y las trencitas. Y usted ve judíos, supuestamente judíos, que hablan un perfecto español. Hablan español 100%, pero utilizan palabras en hebreo. O sea, ya no dicen Jesús, dicen Yeshua. Ya no dicen Dios te bendiga, dicen Shalom. O que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Y usan otras palabras en hebreo, pero hablan español 100%. Entonces, estos judaizantes de hoy en día no son judíos de verdad. No nacieron en el Medio Oriente, no nacieron en Israel, no son de familia hebrea. Es más, sus madres en el Medio Oriente no nacieron en Israel, no son de familia hebrea. Es más, sus madres no son judías. Dijera yo, bueno, mamá se casó con un hispanoamericano, una mamá judía, el niño nace, porque para usted poder ser judío de verdad, usted tiene que nacer de una mujer. El Padre no le da a usted el ser judío. Quien lo hace judío a usted es nacer de una mujer. Y ahí vemos a estos hombres, o mujeres también, que se están haciendo pasar por judíos. Ellos dicen, yo soy de la descendencia de Efraín, de la tribu de Efraín, o yo soy de las 10 tribus perdidas de Israel. Y ahí vemos que no nacieron en Israel, no son de madre judía, no tienen la cultura judía, pero se hacen pasar por judíos. Y son pentecostales. En otras palabras, el movimiento judaizante, el movimiento de raíces hebreas, salieron de la iglesia pentecostal. Yo he estado haciendo una serie sobre el pentecostalismo y las diferentes doctrinas equivocadas que ellos tienen. Pero también estamos haciendo otra parte de las sectas que han salido del pentecostalismo. Y estamos hablando primero de 2 de ellas. Han salido varias sectas del pentecostalismo, pero 2 de ellas son los unicitarios y los judaizantes, o raíces hebreas. Esos son los judaizantes. No son judíos de verdad. Son pentecostales renegados, pentecostales que al no conocer bien la doctrina cristiana, se fanatizan, se idolatran al pueblo de Israel. Lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica, mayormente el pentecostalismo, hay una gran ignorancia, hay un gran vacío que les obliga a ellos a adoptar una cultura que no les pertenece, un idioma que tampoco les pertenece, porque muchos de esos judaizantes que usted ve en las redes no saben ni hablar bien en español, no saben hablar bien español, y se están atreviendo a utilizar palabras en hebreo. Es más, ¿sabían ustedes que los judíos hoy en día
ya no hablan hebreo, especialmente aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos los judíos no hablan hebreo. ¿Qué idioma hablan entonces? Aquí en Estados Unidos, no sé qué idioma, me imagino yo que es el mismo idioma en Israel y en todas las partes donde los judíos están. Entonces, ellos hablan un idioma que se conoce como el Yiddish. Ese es el idioma de Israel, el Yiddish. Yo tengo contacto con judíos aquí, en Estados Unidos. Yo he trabajado con judíos. He hablado con rabinos, pero rabinos de verdad, no los rabinitos estos que vemos en las redes sociales, en YouTube. No, he hablado con rabinos de verdad, ¿sí? Y hemos hablado y hemos preguntado. Yo les he preguntado, ¿qué piensan ustedes del movimiento judaizante? Y ellos me dicen, la verdad, ellos practican un judaísmo que no es judaísmo. No guardan bien la ley. No la están guardando. Entonces, aparte de que están adoptando una cultura que no les pertenece, porque se avergüenzan de su propia cultura, ese es el problema también. Mucho latinoamericano, lamentablemente, mucho latinoamericano, tiene un complejo de inferioridad, un gran complejo de inferioridad. El gran complejo, se los voy a demostrar en este momento. Hace 4 años se celebró la Copa de la FIFA del Mundial. Iba a jugar México en contra de Alemania. ¿Y qué pasó? Inmediatamente, por el hecho de que México iba a jugar contra Alemania, inmediatamente los mismos latinoamericanos y aún los mismos mexicanos dijeron, le van a dar una goleada a México. Y muchos publicaron e hicieron memes de un pastor alemán contra un chihuahua. Bueno, resulta que el partido llegó y México y Alemania se iban a enfrentar. Y si me acuerdo correctamente, el primero que metió el gol fue México. O sea, los mismos mexicanos que habían dicho que México iba a perder y los mismos latinoamericanos que dijeron México pierde porque pierde, quedaron mal. Y ese es el concepto latinoamericano. El pensar que por ser latinoamericano somos inferiores a otras razas. En esto podemos constatarlo también porque hay mucho pentecostal que al no sentirse bien con su propia cultura, con su propio origen, tienen que adoptar una cultura de un país que no les pertenece. Y palabras de un país, idioma de un país que no les corresponde. Por esto vemos a mucho evangélico haciéndose pasar por judíos. Esos son los judaizantes que usted ve en las redes sociales. Simplemente son hispanoamericanos acomplejados que menosprecian su cultura, sus raíces culturales. Vemos a bolivianos haciéndose pasar por judíos. Vemos a peruanos haciéndose pasar por judíos. Vemos a argentinos haciéndose pasar por judíos. Por amor a Dios, aquí donde yo vivo, a 20 minutos, caminando, no en carro, hay una congregación donde el pastor es argentino. Yo lo conozco. Y este hombre ahora tiene una kipá y tiene un talit. Y así predica. ¿Y sabe lo que predica? ¿Con qué predica? Con una vara. Porque como Moisés tenía una vara, pues él tiene una vara también y con esa predica.
¿Y qué más otros países? De Guatemala. No hablemos de Guatemala, por amor a Dios. Una vez me encontré con un hermano, porque era pentecostal, era evangélico. Era del Petén, y de aquellos que son de Guatemala saben a lo que me refiero. Maya, 100% maya, ¿sí? Nada, no estoy hablando derogativamente de los mayas, al contrario, la cultura maya fue una de las civilizaciones más avanzadas en la América precolombina, antes que llegaran los españoles. ¿Sí? La precolombina, antes que llegaran los españoles. ¿Sí? Es más, yo soy de Guatemala, ¿por qué voy a hablar mal de mi propia cultura? Y él me dijo, yo soy judío, porque descubrí mis raíces hebreas. Y la verdad del hombre, cuando usted lo ve, no aparenta que es judío. Y no estoy diciendo yo que Israel, y esto me voy a adelantar mucho, pero la verdad, la fisonomía no era de un judío. Y no digo lo que quiero decir porque me van a acusar de racista, de estar discriminando a mi propio país. Entonces mejor me quedo calladito porque así mejor me veo más bonito. Hermana Helen, Dios la bendiga. Gracias por su ayuda. Entonces esos son los judaizantes. Esos son. Simplemente son hispanoamericanos que se avergüenzan de su cultura. Son evangélicos pentecostales que por su complejo de inferioridad piensan que por cambiarse el nombre van a ser aceptados por Dios. Hermano mío, Dios no te acepta porque seas judío. Dios te acepta y te recibe a pesar de cómo eres por Jesucristo. La Biblia dice que somos aceptos por el Padre, por Jesucristo, no porque seas judío. Es más, el hecho de que tú hayas nacido en Israel, seas de madre hebrea, no te da la garantía de entrar al cielo. Nadie es salvo por entrar, o nadie va al cielo por ser judío, por ser de la nación de Israel. Quien te da acceso al cielo se llama Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. En otras palabras, judíos, argentinos, bolivianos, paraguayos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, estadounidenses, europeos, americanos, asiáticos, africanos, de Oceanía, todos esos entran al cielo por medio de Jesucristo, no por Israel. Un judío que no se convierta a Cristo se va al infierno, tanto como un guatemalteco y un mexicano. Entonces, esto lo digo porque hoy hay un gran fanatismo en el mundo evangélico por el Estado de Israel. Han habido pastores aquí en Estados Unidos que han dicho, los judíos no necesitan de Cristo porque ellos están dentro de otro pacto. Jesucristo vino por los gentiles, no por los judíos. ¿En serio? ¿Qué dice la Biblia? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son esos suyos? Los de Israel. Jesús vino por Israel, pero Israel rechazó, traicionó y se prostituyó. Sí, estoy hablando correctamente. El Israel de la Biblia, el verdadero Israel de la Biblia, se prostituyó con el Imperio Romano.
el estado de los judíos prefirieron al Imperio Romano que a Jesús mismo. Y esto está en la Biblia. Poncio Pilato le pregunta a los líderes religiosos y al sumo sacerdote: ¿pero no decís vosotros que Jesús es vuestro rey? ¿Y qué respondieron los líderes religiosos? ¿Qué respondió Israel? Israel respondió: no tenemos más rey que al César. Eso se llama traición. ¿Y qué dijeron los judíos después? Crucifícale, porque Pilato les pregunta: ¿y qué haré con vuestro rey? Ellos respondieron: crucifícale, mátalo. Por ende, Israel está fuera del pacto. Israel ya no es el pueblo de Dios. Y yo sé que esto les duele a los evangélicos. Aquellos evangélicos que adoran a Israel, que idolatrizan a Israel. Porque hoy en día, dentro de la iglesia evangélica, hay sectores que han llegado a idolatrizar a Israel. ¿En serio? Que usan la kipá, usan el talit, ponen la bandera de Israel con la estrella de Israel. Hay evangélicos que detestan la cruz porque dicen: la cruz es un símbolo pagano, pero usan la estrella de David. ¿Me pueden decir ustedes a mí dónde en la Biblia dice que David usó una estrella? Muchos critican a Pacheco, a Edgar Pacheco. Lo critican porque Pacheco se ha atrevido a decir cosas que muchos evangélicos no dirían, porque le tienen miedo a reconocer la verdad. Y Pacheco no tuvo miedo y dijo la verdad. La estrella de David es un símbolo pagano de un dios mesopotámico llamado Remsan. David jamás usó una estrella. No hay ni un solo versículo bíblico donde diga que Israel tenía en sus escudos la estrella de David. No la hay. Pero sí hay versículos bíblicos donde se habla la estrella de Ramsán, que es la estrella que ustedes piensan que es la estrella de David. Pero bueno, hermanos amados, esos eran y esos son los judaizantes modernos, los judaizantes que vemos hoy en día. Hay una gran diferencia. Al menos los judaizantes del tiempo de San Pablo eran judíos, pero judíos de verdad. No los Mickey Mouse latinoamericanos que vemos hoy en día. Aparte de eso, pentecostales. Yo no veo reformados, no veo anglicanos, episcopales, luteranos. Espero en Dios que tampoco hayan bautistas. Pero la mayoría, el 99.99, yo puedo asegurar que son pentecostales. De que son pentecostales, porque de ahí salieron ellos, del pentecostalismo. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con el estudio y como ustedes saben muy bien, perfectamente. Miren, ahí tenemos a un clásico pentecostal judaizante. Con su sombrero, porque él cree que es ortodoxo, con su barba, con su talit, y si le quitamos el talit, estaremos viendo la kipá. Se cree que con todo y eso estará más cerca de Dios. No, señores, usted no está más cerca de Dios porque usted diga amo a Israel
o tenga la bandera de Israel en su casa, en su cama, en el baño, o tenga la estrella de David colgando en su cuello. No. ¿Sabe cuándo está más cerca usted de Dios? Cuando usted permite que Cristo viva en su corazón. En serio. Quien te acerca a Dios no es Israel. Es más, déjenme decir algo que a muchos les va a caer mal, pero se los voy a decir porque así soy yo. El Israel que usted mira hoy en el Medio Oriente, ese no es el Israel de Dios. No. En una ocasión, una hermana me dijo, ¿de cuál Israel vamos a hablar? ¿Del Israel de la Biblia o del Israel que fue creado por las Naciones Unidas en 1948? Sí, ese Israel que usted mira en el Medio Oriente, ese Israel que en este momento está desviviendo a familias enteras, a niños, a hombres, a mujeres. Ese Israel no es el Israel de Dios. Primero, el Israel de Dios es la iglesia. Ese es el Israel de Dios. Ese es el verdadero Israel. El verdadero Israel no es el étnico, es el espiritual. Lo dice la Biblia. Lea la Biblia, por amor a Dios. Ahí lo dice claramente. Entonces, muchos evangélicos están adorando, están enviando dinero a un Estado sionista genocida. Y algunos evangélicos, al escucharme hablar de esta manera, me van a decir, usted es antisemita. En serio. ¿Y a usted quién le dijo que Israel es el único pueblo semita? ¿Sabía usted que Israel no es el único país semita? Sí. Israel no es el único país semita. Gracias, hermana. Ya no alcancé a ver. Oh, sí, la hermano Eliseo. Gracias, Dios lo bendiga. Israel no es el único país semita. ¿Sabía usted eso? ¿Me puede mencionar otro país que sea semita que no sea Israel? A ver, mencióname un solo país. Hay varios, pero yo le doy esa oportunidad. Un solo país, aparte de Israel, que es semita. Uno solo. Nada más uno. ¿Cuántos países semitas hay? Todo lo que es el Medio Oriente, todos esos países que rodean a Israel, adivine qué, son semitas. Los palestinos son semitas. Ese es un pueblo semita. Entonces, cuando usted me dice, usted es un antisemita, ¿en serio? ¿A qué país te refieres? Ser antisemita, hermano amado, quiere decir que usted aborrece a toda una raza que es la semita. Libaneses, jordanos, los de Israel también, por supuesto. Y todos esos países que son semitas, que son descendientes de Sem. ¿Sí sabe quién es Sem? ¿No? Entonces, hermanos amados, estar en desacuerdo con lo que Israel está haciendo en el Medio Oriente en este momento no es ser antisemita, es ser cristiano. El gran problema de mucho evangélico adorador de Israel es que ellos dicen, Señor,
bendice a Israel. Oramos por la paz de Israel. Déjeme decirle algunas cosillas. Primero, déjeme decirle algunas cosillas. Primero, ¿cómo Dios va a bendecir a un pueblo que mató a su hijo? A muchos evangélicos se les olvida que el pueblo judío mató, o mejor, me van a censurar, usemos la palabra desvivir. Desvivió al Mesías, al Dios encarnado, al Alfa y Omega, al principio y el fin. Israel cometió un crimen asesinando a Dios mismo, porque Jesús es Dios. Israel apostató. Israel se alejó del pacto de Dios. Por ende, ¿cómo piden que la bendición de Dios descienda sobre un país que apoya el movimiento LGTB? ¿Se dan de cuenta lo hipócrita que son algunos evangélicos? ¿Se dan de cuenta lo hipócrita y doble moral que son muchos evangélicos? ¿Qué dicen los evangélicos del Papa Francisco cuando él sacó esta homilía, esta carta, esta bula, donde él hablaba sobre el movimiento LGTB, el de las banderas de diferentes colores, y hablaba de bendecir a las parejas del mismo sexo? ¿Cómo se llama esta, hermana Helen, si me puede ayudar? ¿Cómo se llamaba esta encíclica que el Papa Francisco sacó? Que los evangélicos inmediatamente empezaron a decir: ven cómo la Iglesia Católica apoya a la gente, el matrimonio igualitario. Cuando el Papa no estaba diciendo eso. O sea, protestaron en contra de la Iglesia Católica. Pero cuando ven... protestaron en contra de la Iglesia Católica. Pero cuando ven a Israel apoyando al movimiento LGTB y siendo el santuario del movimiento... Gracias, hermana Helen, esa mera es. La fiducia supplican. ¿Cuántos evangélicos, nuevamente gracias, hermana, cuántos evangélicos empezaron a condenar a la Iglesia Católica y al Papa principalmente por haber sacado la fiducia supplican? ¿Cuántos evangélicos se rasgaron las vestiduras y empezaron a proclamar a los cuatro vientos: vean, esa Iglesia Católica llena de ya saben qué? Ahora están diciendo que se puede casar una pareja del mismo sexo y que se puede bendecir. Pero cuando Israel apoya a ese mismo matrimonio, porque la Iglesia Católica no reconoce el matrimonio del mismo sexo. ¿Sabían eso? ¿Sabía usted que la Iglesia Católica condena el HOMO? ¿Sí me entienden? El modo de vida que va en contra del orden que Dios estableció dentro del matrimonio. La Iglesia Católica lo condena contra del orden que Dios estableció dentro del matrimonio.
La Iglesia Católica lo condena, pero tenemos una bola de hipócritas evangélicos que están condenando a la Iglesia Católica por algo que la Iglesia Católica no enseña y no practica. Pero cuando Israel, ese pueblo al que ellos adoran, reconoce el matrimonio igualitario, reconoce el movimiento homosexual y ampara los derechos de ese tipo de personas, ahí los evangélicos hipócritas están orando por la paz de Israel. Ahí los evangélicos hipócritas están orando por la paz de Israel. Eso en mi estudio se llama hipocresía, doble moral. Israel es el santuario del movimiento LGTB. En todo el Medio Oriente, Israel es el único país que alberga, protege y defiende el movimiento LGTB. La paz nunca vendrá a Israel hasta que Israel reconozca a Jesús como su Mesías. Y les tengo noticias. Y esto yo sé que les va a doler a los ranfanitas, como dice el hermano Pacheco. Israel jamás va a reconocer a Jesús como su Mesías. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios no está trabajando en Israel? ¿Quiere decir esto que en Israel no habrán personas que se conviertan a Jesús? Sí. Hay un movimiento llamado judíos mesiánicos, que no son los judaizantes. Estos judíos mesiánicos son judíos de verdad que se han convertido y han reconocido a Jesús como su Mesías, y que hoy por hoy siguen al Jesús que murió en la cruz del Calvario. Ellos son parte de la iglesia. Ellos forman parte del verdadero Israel de Dios. Por esto dice la Biblia que de los dos pueblos, Jesús hizo uno solo. O sea, Dios está trayendo judíos a Jesucristo. Jesús está rescatando a judíos de Israel. Hay judíos que se están convirtiendo a Cristo. ¿Sí? Esos tienen la paz de Dios, porque son judíos que han aceptado que Jesús es el Mesías. Pero lamentablemente, el evangélico que adora a Israel, los evangélicos ranfanitas, los evangélicos sionistas, a ellos les importa un pepino Jesucristo, porque lo que ellos quieren y aman y siguen es al Estado genocida sionista de Israel. ¿Sí? Bueno, pues gloria a Dios. Quiero ver cuánto tiempo llevo. Ya no, si tengo mi reloj aquí, van a ser las 2. Vamos a hablar ahora brevemente sobre la introducción al estudio de los judaizantes. Vamos a hablar sobre la perversión del Evangelio de Jesucristo. Los judaizantes modernos y la perversión de un evangelio. Un estudio histórico y exegético y refutación de su doctrina.
cuando los judaizantes predican, cuando una iglesia evangélica pentecostal se convierte en una mezquita, no es mezquita, es sinagoga, perdón. Una mezquita es de los musulmanes. Pero en una sinagoga está apostatando de Jesucristo. Cuando un evangélico añade la ley a la gracia, está apostatando de Jesucristo. Está negando la fe. Porque la ley no salva. Quien salva es Jesucristo. Tú puedes guardar el Shabbat, puedes guardar la Torá, puedes guardar el Talmud, puedes guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Pero con todo y eso, si Cristo no es el centro de tu vida, te vas al infierno. Porque quien te salva no es el Talmud, no es la Torá, no son los 613 mandamientos de la ley, ni tampoco el guardar el Shabbat. Quien te salva a ti, quien te redime a ti, es aquel hombre llamado Jesús, nacido de la Virgen María, quien 2000 años atrás murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Ese te salva. Ese es quien te redime, quien te justifica. Pero bueno, sigámosle. Sigámosle porque si no nos vamos a tardar mucho. Bueno. Sigámosle porque si no nos vamos a tardar mucho. Bueno. La vigencia de un conflicto milenario. O sea, este conflicto de los judaizantes, idolatría hacia el Estado, o sea, este conflicto de los judaizantes, idolatría hacia el Estado de Israel, la idolatría a la ley de Moisés, a la Torá y a otras cosas, de los judíos, ya tiene su tiempo. Ya tiene su tiempo. Dijo un papa hace mucho tiempo atrás. Lo voy a parafrasear porque no me acuerdo bien de lo que él dijo, pero en sí lo que él dijo es que el protestantismo ha resucitado las herejías del pasado. Y es verdad. El pentecostalismo ha resucitado doctrinas heréticas, doctrinas anatemas que la iglesia había condenado y había rechazado 2000 años atrás. Los judaizantes, la idolatría al Estado de Israel, es una de esas herejías que la iglesia rechazó. Bueno, la fe cristiana, desde su génesis en el siglo I, ha navegado por las turbulentas aguas de la controversia teológica y cristológica, enfrentando desafíos que amenazan con desvirtuar su esencia más profunda, el mensaje de la salvación por la sola gracia. Cuando un evangélico empieza a tener adornos judíos como la estrella pagana de un dios llamado Ramsán, o lo que se conoce como la estrella de David, está desvirtuando el evangelio. Está diciéndole a Cristo: tu sacrificio en la cruz del Calvario
no es tan importante como la ley de Moisés. Por esto podemos decir que un evangélico que se convierte al judaísmo, que se convierte a raíces hebreas, que cambia su nombre, que hasta se olvida de su propia madre, simplemente está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario le vale 2 cacahuates, que le importa más la ley de Moisés, el guardar el herético Talmud, porque el Talmud es un libro herético. Es un libro herético. Usted no se salva por guardar el Shabbat. Usted se salva por Jesucristo. Por esto podemos decir que la fe cristiana desde su génesis en el siglo I ha navegado por las turbulentas aguas de la controversia teológica, enfrentando desafíos que amenazan con desvirtuar su esencia más profunda. El mensaje de la salvación por la sola gracia a través de la fe en Jesucristo. El conflicto que hoy denominamos como el problema de los judaizantes no representa una mera reliquia del pasado, ni un debate académico confinado a las páginas de la historia eclesiástica, sino que constituye una batalla espiritual y doctrinal que ha persistido con diversas facetas a lo largo de 2 milenios. En otras palabras, para que usted me entienda, la Iglesia de Cristo siempre ha presentado gente que ha combatido, que ha blasfemado, que ha contradicho lo que los apóstoles enseñaron, lo que Jesús enseñó, lo que los padres de la iglesia enseñaron y lo que la iglesia ha predicado por 2000 años, por amor a Dios. Estamos hablando de una iglesia que peleó la buena batalla, que nos dio la Biblia y que hoy esos judaizantes están torciendo para manipular a gente ignorante para que adopte una cultura, una religión que no tiene nada que ver, una religión que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Todo cristiano que adopte las raíces hebreas, un evangelio diferente. ¿Y qué dice la Biblia sobre aquellos que predican un evangelio diferente? Lo que dice es que son anatemas. Eso es, sencillamente. Y esto no es antisemitismo. No. Porque esto no se trata del verdadero pueblo de Israel. Se trata de gente ignorante que al no conocer la verdadera doctrina cristiana se dejan mover de su iglesia y se van a las raíces hebreas. Y ahí los tiene usted después con nombre cambiado, predicando un evangelio diferente, negando que Jesús es Dios, negando el sacrificio de Cristo en la cruz, negando el evangelio de la gracia. Ese es un gran problema, lamentablemente. Alabado sea Cristo. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Vamos a ver. Sí, estoy leyendo mis notas, por si no lo sabían.
Gloria a Dios. Vamos a ver. El conflicto que hoy denominamos como el problema de los judaizantes no representa una mera reliquia del pasado ni un debate académico confinado a las páginas de la historia eclesiástica antigua, sino que constituye una batalla espiritual y doctrinal que ha persistido con diversas facetas a lo largo de 2 milenios, como lo leímos hace un momento. En el contexto de la teología reformada, se reconoce que la pureza del Evangelio es el tesoro más preciado de la Iglesia y por ende el blanco principal de los ataques que buscan mezclar el mérito humano con la obra el blanco principal de los ataques que buscan mezclar el mérito humano con la obra perfecta de la redención divina. En otras palabras, los judaizantes lo único que quieren es quitar los méritos de Cristo y ponérselos a ellos mismos, porque eso es lo que es la ley. Una salvación por obras, no por gracia. Y esa es la diferencia entre lo que predicamos los reformados y lo que predican los pentecostales, provisionistas, unicitarios, testigos de Jehová. Todas las sectas predican un evangelio por obras, no por gracia. Y los judaizantes son exactamente eso. Unos herejes, anatemas, que predican un evangelio por obras. Esta tensión entre la ley y la gracia no es un fenómeno periférico, sino la primera gran batalla teológica documentada en la historia de la Iglesia. Una lucha que puso a prueba la integridad misma del mensaje apostólico en las regiones de Galacia y Antioquía. El resurgimiento contemporáneo de esta tendencia, bajo el ropaje del movimiento de raíces hebreas y otras corrientes similares, demuestra que la advertencia paulina contra otro evangelio sigue siendo una necesidad urgente y vigente para la salud espiritual del pueblo de Dios en pleno siglo XXI. ¿Saben lo peor de todo? Que estos ataques no vienen de afuera. Estos ataques vienen de adentro. Ese es el problema. Y como usan la Biblia, que por cierto la usan pero de una manera tergiversada, mucho evangélico, al no conocer la palabra de Dios, porque en sí el evangélico no conoce la palabra de Dios, y el pentecostal peor, no conoce lo que es la Biblia, no saben defender la doctrina cristiana. Y aunque lo he dicho muchas veces, y yo sé que el tema no es el mismo tema, pero sí hace enfoque en la necesidad de estudiar la doctrina. ¿Usted sabía que los pentecostales, en su gran mayoría, son presa fácil de los unicitarios? ¿Sabía usted que mucho trinitario pentecostal cae fácilmente en las garras de los unicitarios? ¿Sabe por qué? Porque el unicitario, a pesar que es hereje, a pesar que también predica un evangelio anatema, el unicitario está mejor preparado y conoce su doctrina y la sabe defender. Pero lamentablemente el pentecostal trinitario
no conoce su doctrina. A muchos se les pregunta, ¿y usted a qué denominación pertenece? Y muchos dicen, soy cristiano. Es que el cristiano a secas no existe. El cristianismo está dividido en 3 ramas: la católica, la ortodoxa y la protestante. Y la protestante está dividida en diferentes denominaciones. Todas esas denominaciones, en su mayoría las denominaciones históricas, tienen sus confesiones de fe. Pero los católicos no tienen confesiones de fe. La única denominación pentecostal que sí se salva son las asambleas de Dios. Pero de las asambleas de Dios para abajo, no creen en confesiones de fe. Una confesión de fe es un catecismo, pero se le llama confesión de fe porque a muchos pentecostales les da dolor de estómago el escuchar catecismo. Muchos pentecostales me han dicho, yo no necesito un catecismo, una confesión de fe. Yo nada más me guío por lo que el Espíritu Santo me dice. Eso suena bonito, suena espiritual, pero en la realidad vemos lo que yo les estoy diciendo hace momento, que mucho pentecostal trinitario que dice que nada más el Espíritu Santo lo guía, son esos mismos pentecostales, después los vemos vestidos así como ese abuelito que está ahí. Esos mismos pentecostales, después los vemos diciendo, Jesús y el Padre son la misma. Resulta que el Espíritu Santo te ha dejado la Biblia, sí, para que la leas, la estudies. Pero también te ha dejado otras ayudas, pongámoslo de esta manera. Ha dejado hermanos que tienen conocimiento, que han estudiado, que se han quemado las pestañas. Tenemos libros de teología, confesiones de fe, que son útiles para el crecimiento del cristiano. Pero lamentablemente, aquí en este tema, los judaizantes, la perversión del evangelio, vemos el resultado de lo que dicen muchos pentecostales. Yo no necesito teología, no necesito dogmas, no necesito doctrina, no necesito catecismos, no necesito confesiones de fe. Lo único que necesito es el Espíritu Santo. Y yo no estoy hablando mal del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia y nos da sabiduría, nos hace entender lo que está escrito y nos guía a estudiar otras fuentes para equiparnos bien para el servicio de Dios. Pero como muchos pentecostales no leen la Biblia, no leen libros de teología, no leen doctrina, aquí tenemos el resultado. Los judaizantes, la perversión del evangelio. Después vemos a los unicitarios, testigos de Jehová. ¿Sí? Y ese es el gran problema. Bueno, ya con esto termino. Este estudio se propone desentrañar las raíces, el desarrollo y la manifestación actual de esta tendencia legalista, estableciendo un marco histórico, exegético, sólido para su refutación, identificando como cualquier añadidura el sacrificio de Cristo, porque eso es lo que hacen los judaizantes. Hacen del sacrificio
simplemente una añadidura a la ley. ¿Sí? No solo cuando vemos, hermanos amados, a los unicitarios, a los testigos de Jehová, a los judaizantes, vemos que estas personas ven el evangelio de Cristo, el sacrificio de Cristo, como una añadidura. Permítame un segundo, ya me están, a ver. A ver. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Parece que ya me van a cancelar el... Ah, ¿no? ¿Ya fue? Ay, Dios. A ver. Ay, Señor. Ya TikTok quiere cancelarme en vivo. Ya. Híjola. Bueno. Parece que estamos salvos. Ya vamos a terminar de todas maneras. Gloria a Dios. Ok, vamos a ver. Histórico, exegético, sólido para su refutación, añadiendo como cualquier añadidura el sacrificio de Cristo. No solo complementa la fe, sino que la invalida por completo. Las raíces hebreas, los judaizantes y cualquier otra secta invalidan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, hermanos amados, yo hasta aquí llego en este estudio, en esta nueva serie que estamos llevando. Con la ayuda de Dios la vamos a empezar y si Dios lo permite la vamos a terminar. También estamos considerando, saludos hermano, ¿quién me saluda por acá? A ver, ay Dios mío, no le veo el nombre. A ver. ¿Lobo? ¿O así se llama? Lobo. Bueno, pues saludos cordiales, hermano Lobo. Me acuerdo de la película de San Francisco de Asís, cuando se aparece el lobo y San Francisco de Asís calma al lobo y después lo llama hermano Lobo. Muy bonita película, se la recomiendo. La vida de San Francisco de Asís, una inspiración y un buen ejemplo de vida. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta aquí llegamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo, si Dios lo permite. Nos vemos en el siguiente video. Paz de Dios.